Y hablamos sobre el mercado eléctrico, sobre los contratos tipo PIE y los contratos y los permisos de autoabasto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los usuarios finales y sobre todo sobre las tarifas básicas domésticas, servicios de agrícolas y todas las que están hoy en día reguladas. Hay que entender que el usuario final o el consumidor es quien paga todos los costos del mercado. Dicho lo anterior, lo que tenemos que dejar en claro es lo siguiente. Se ha estado comparando que el hogar mexicano en promedio paga 5.20 pesos. Esto hay que dejarlo claro que esto se refiere a lo que llamamos nosotros una tarifa DAC. Y esta tarifa DAC debemos de entender que no está ligado al promedio que se tiene de los costos que hoy la Comisión Federal de Electricidad, al estar regulada por parte de la Comisión Regulada de Energía, no es el valor total que estamos pagando en forma mensual en nuestros recibos. Esto depende mucho de la tarifa y sobre todo los rangos de consumo que tenemos de acuerdo a la tarifa que tenemos contratada en nuestro hogar, comercio, industria y todo aquello en donde estemos nosotros necesitando la electricidad. Por lo tanto, lo que podemos hablar es que pueden haber usuarios calificados, suministradores calificados, y el suministro básico es lo que hemos estado platicando hasta este momento, que es bajo la regulación tarifaria. Ya hablamos que la generación, hay cierto tipo de contratos, el suministrador es una empresa muy independiente del generador, ambos no tienen, y la transmisión y distribución es realizada por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Pero en medio de todos estos asuntos hay que dejar bien en claro que no podemos comparar una tarifa doméstica del hogar mexicano con las de autoabasto, que son de alto consumo. ¿Por qué? Porque los costos de autoabasto no pueden ser comparados con la parte doméstica, primero porque son contratos de alto consumo que es entre particulares. Esto quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad ni la Comisión Regulada de Energía pueden entrar a definir cuál es el costo que tendrían que estar cobrando a la parte en donde está usando la electricidad. Es decir, no hay una interrelación directa por parte de la Comisión Regulada de Energía ni el SENACE para determinar cuál es el costo que deben de pagar las empresas que son socias dentro de los permisionarios que son del tipo de autoabasto. Por lo tanto, esto es lo que hay que dejar en claro, que es un contrato entre privados, en donde la Comisión Federal de Electricidad no entra. Segundo, los consumidores de alta tensión, que están como la parte de autobasto, tienen diferentes tipos de tensiones, y la tensión se refiere es cuál es el voltaje que necesitan para que sus equipos puedan operar. Regularmente, entre las de alto consumo se manejan entre 220 y 440 volts por lo regular para las industrias, comercios y en cierto tipo de servicios que se requieren en su momento dado. Y en la parte doméstica, pues puede manejarse entre los 100 y 220 volts. ¿Por qué? Porque en zonas de 220 volts puede ser en zonas que necesitan calefacción en épocas de invierno, en donde se necesita un aire central, en donde necesita tener, para que el equipo pueda funcionar, una corriente de 220 volts, o, por ejemplo, los mini split que se utilizan en zonas cálidas que se necesitan este tipo de tensión para su utilización y operación del equipo. El recibo de la tarifa doméstica no es el mismo que usan los contratos de autoabasto, no es lo mismo el recibo que tú tienes en tu casa o en tu comercio o en donde estés tú elaborando cuando llegue el recibo. No es lo mismo del contrato de autoabasto, son muy diferentes, y esto no lo sabemos porque como es una interrelación entre particulares, esto no es público y esto debe de determinado y queda determinado mediante el modelo de contrato que tiene el permisionado de autobasto con cada uno de sus socios. Por lo tanto, el mercado doméstico, la única facultada para entregar la electricidad y venderla en este momento dado es la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, cuando estamos hablando de este tipo de consumo que se llama 5.20, que está referenciado a la tarifa DAC, hay que dejar claro que las tarifas de luz doméstica, que son las que tenemos nosotros en nuestros hogares, hay siete tarifas, desde la 1 hasta la 1F, y estas tarifas tienen un rango máximo de consumo, que lo que significa que si durante los últimos 12 meses tú llegas a estar en tu recibo de luz por arriba de este rango, que es el máximo que te permiten, automáticamente pasa la tarifa DAC y tendrías que estar pagando costos de tu recibo de electricidad más de 5 pesos y no tendrías una ayuda gubernamental. Esto hay que dejarlo muy bien claro porque no podemos comparar una tarifa DAC
con la tarifa que tiene una empresa que está dentro del permiso de autoabasto, porque entre ellos hay un acuerdo y donde se establece cuánto es el máximo costo que se tiene en función del volumen, demanda y la distancia en donde tiene, y lo único que hay que dejar claro que los de autoabasto, como lo explicamos, deberían de estar pagando la transmisión y distribución, y esto debería ser un arreglo entre la CFE y las empresas que tienen el permiso de autoabasto. Dicho lo anterior, creo que hay que dejar bien en claro que las tarifas de luz existen la residencial, la de negocios, la industria, la agrícola y de servicios, que esto a su vez la Comisión Federal de Electricidad dentro de su página tiene establecido cuál es la tarifa, los rangos y cuáles son los tipos de tensiones que se tienen, como lo explicamos anteriormente. Bueno, para la parte de tarifas domésticas hay que dejar en claro que la tarifa de la luz es de acuerdo a la temporada del año, cuánto es el consumo que tú tienes, y esto nos da un consumo básico, un consumo intermedio y un consumo excedente. Estos consumos que estamos hablando aquí están en función de un rango que se tiene de consumo dependiendo de la época que se tenga de temporada del año, que son en dos, época de verano y fuera de verano. Entonces, por ejemplo, la tarifa 1 tiene un consumo básico, que ese es el costo de los kilowatts de consumo básico, en la parte intermedia, intermedio alto y consumo excedente. ¿Esto cómo se aplica? Bueno, se aplica de la siguiente forma. Cuando tú tienes un consumo básico, que es la tarifa 1, tienes un rango en época fuera de verano, que es más o menos de octubre a marzo, que es cuando tu recibo de luz, lo hemos visto los últimos años, se incrementa el costo debido a que el rango, si tú lo ves fuera de verano, octubre a marzo, es de 0 a 75. Y cuando ya estás en verano, se mantiene el mismo para la tarifa 1, como podemos observar, de 76, 140 y 141. Como ejemplo, vamos a tomar la tarifa 1. En la tarifa 1, de 0 a 75 estaría pagando 0.86. De 76 a 140 estaría pagando 1.051. Y todo lo que sea excedente de 141 en adelante tendría que estar pagando 3.07 pesos. Por eso, todos aquellos que tengan una tarifa 1 tienen que tener mucho cuidado en estos consumos que están teniendo tanto fuera como en épocas de verano. ¿Dónde aplica y es conveniente cuando esta tarifa de este tipo de rango ayuda al consumidor? Bueno, a partir de la tarifa 1S, de 1C en adelante, porque vemos que las temperaturas que se registran del 1C son mayores de 30 grados, es cuando estos tienen una mejor calidad, sobre todo en el costo de la electricidad. Dicho esto, lo anterior, podemos establecer que, por ejemplo, si yo tuviera una tarifa 1C, estaría pagando más o menos 0.86, 0.987, 1.143 y 3.07 pesos. Pero si vemos en la 1C, cuando está de octubre a marzo, tiene que pagar, el rango es de 0.75, pero cuando ya estamos en verano, se incrementa este rango del consumo básico, de 0 a 150 en vez de 0 a 775. El consumo intermedio, que estaba de 76 a 175, se incrementa de 151 a 300, pero aquí cuando ya estás en verano se mete un consumo intermedio alto de 301 a 450, es decir, que te dan un mayor beneficio en donde te dicen, bueno, como es una época caliente, tú puedes tener un intermedio de consumo en donde te amplía el rango y a partir de los 451 ya tendrías que estar pagando los 3.070. Es decir, de los 450, de los 0 a los 450, tú te mantendrías en estos valores, pero ya después de los 450 en adelante tendrías que pagar los 3.07 pesos. Esto es muy importante que cada uno de nosotros lo pueda estar revisando en cada uno de nuestros recibos, y esto está en función de lo que la Comisión Federal de Electricidad tiene regulado por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, vamos a explicar lo siguiente. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque lo que podemos establecer de esto que acabamos de comentar, tú lo puedes ver en las tarifas de hogar. Puedes entrar en esta página de la Comisión Federal de Electricidad y aquí en la parte de los servicios vas a encontrar lo que puedes ver en el hogar, negocios, industria y agrícola. Vamos a ver la parte de servicios. Aquí está el esquema tarifario vigente, que es el que te acabo de comentar. Y en el esquema tarifario vigente, tú vas a ir buscando cuál es tu tarifa que tú tienes. Por ejemplo, y aquí está la tarifa DAC, que es lo que te estamos explicando. Supongamos en la tarifa 1C, que es la que estamos platicando, en el año 2021, supongamos que tu inicio de verano es en marzo, vamos a seleccionar el mes de agosto
Y aquí te van a salir los rangos, cuánto vas a pagar tú de electricidad más o menos en promedio, que es lo que estuvimos explicando anteriormente. Bueno, ya explicado esto y que tú tienes ya establecido cómo puedes leer tus recibos, ahora te vamos a enseñar cómo se leen los recibos de luz. Este es un recibo de un ejemplo de una tarifa 1. Si tú puedes ver, aquí tienes todos los costos que están inmersos, que está el suministro, distribución, transmisión, el SENACE, energía, capacidad y todo esto. Antes de la reforma energética no se tenía discretizado todos estos costos. Hoy se tiene especificado cuánto sale cada uno de estos costos para poder establecer realmente cuánto estás pagando el usuario final. Y esto es lo que le estaba diciendo desde un principio. El usuario final es quien paga todos los costos del mercado, desde el suministro, distribución, la generación de la electricidad y todo. Y aparte, dependiendo, si no te pasas del rango de lo que estábamos viendo, tienes el apoyo gubernamental. Este es el caso de una tarifa 1E. Si están viendo, los apoyos gubernamentales van variando dependiendo de la tarifa y del consumo. Este recibo consumió 108 kilowatts del 13 de agosto al 13 de octubre y este consumió del 21 de julio al 21 de septiembre alrededor de 322. Y esta es una tarifa, vamos a llamarle para la tarifa 1F, que consumió más de 1.833, el apoyo gubernamental es mayor dependiendo de la zona donde esté este recibo, que puede estar, que es de la zona sur-sureste donde está este recibo. Bueno, ya establecido cómo puedes leer tu recibo de luz, que están aquí los costos que tú estás pagando, y es decir, cada uno de nosotros pagamos todo lo que cuesta generar la electricidad, transmitirla, distribuirla, y el suministrador que llegue a nuestra casa. Nosotros debemos de entender que nosotros somos los que debemos de tener el control, cómo y a quién comprar, y es un derecho que deberíamos de tener nosotros. Bueno, ya establecido esto, lo que hicimos fue lo siguiente. ¿Cómo yo puedo establecer que cuánto estoy pagando, por ejemplo, al suministrador? Le estoy pagando en una tarifa 1 del ejemplo que vimos, el 23.98 en una tarifa 1, en la tarifa 1E el 15.50 y en la tarifa 1F el 3.36. Donde yo he estado observando de varios recibos que he estado viendo a lo largo de este año, es que la concentración de mayor costo está en el transporte y dependiendo de la zona donde estés, te va a costar la distribución. Por ejemplo, en el recibo de la tarifa 1 era en la zona centro. Es más complicado la distribución por la red que se tiene que dar su mayor mantenimiento. Y dependiendo de dónde estés también, por ejemplo, en la zona sur-sureste, sabemos que hay problemas de las líneas de transmisión que no tienen una alta capacidad y a veces tienen saturación en las mismas en tiempos de calor y en tiempos de pico, se ve un incremento en cuanto a la distribución y la transmisión de la electricidad que se tiene. Podemos ver que esto es el gran problema que tenemos hoy en día, que es el transporte de la electricidad en la distribución y distribución. Este es el costo que cobra el SENACE para manejar la electricidad para que llegue a tu casa. Si puedes ver, es mínimo el valor. Por lo tanto, yo no sé por qué quiere tener la Comisión Federal de Electricidad del SENACE cuando este controla y es mínimo lo que está cobrando los recibos domésticos. El mercado de generación de la parte de generación de energía, fíjense, el costo de la generación es el 18%, el 27%, el 26%. Es decir, es menos del 30% el valor del costo de la generación de la electricidad en cada uno de los recibos. El problema está en que el promedio del transporte está entre el 35 hasta el 50% en algunos lugares. Es aquí el problema de nuestro alto costo de la electricidad que tenemos hoy en día en nuestro país. No es el costo de la generación de la electricidad, es en el transporte donde está el problema y es donde debe ser atacado y donde debería estarse realizando una inversión en forma expedita para poder tener y reducir los costos de la electricidad. Por lo tanto, la ayuda gubernamental tú tendrías que estar pagando, si no hubiera la ayuda gubernamental, tú estarías pagando 392 pesos, 742 y 4.700 pesos en este tipo de ejemplos de recibos. Pero la ayuda gubernamental asume que es el subsidio que se le da a la Comisión Federal de Electricidad y lo representa como ingresos. Del total del costo que debería de pagar, se asume el 76%, entre el 70 y el 76% de lo que se asume. Nosotros estamos pagando del total de esto el 24, entre el 25 y el 30%. Esto significa que existe una mala eficiencia
eficiencia en cuanto al transporte y la distribución, que esto es lo que nos está diciendo el subsidio, que te vamos a ayudar porque sabemos que no existe una buena eficiencia en cómo estoy moviendo la electricidad, derivado que la generación de la electricidad no representa un alto costo. Esto es donde nosotros creo que debemos de estar visualizando y debemos de estar apoyando hoy en día en cómo podemos incrementar la inversión para reducir los costos en el transporte y la distribución. Bueno, dicho esto, lo anterior, hay que entender que la reforma energética reconoció por separado los costos, es decir, lo que vimos anteriormente cada uno de nuestros recibos. Y de los datos abiertos de las memorias de cálculo, si tú quieres revisar cada uno o cada mes cuánto te está costando, puedes entrar en esta página que está aquí y la cual vamos a entrar y que ya la tenemos abierta. Te vas a entrar en donde está la consulta de memorias de cálculo de las tarifas. Aquí tú vas a ver la página. Entramos en esta zona para poder bajar los datos en las memorias de cálculo de las tarifas y te va a abrir automáticamente esto, que son las memorias de cálculo de las tarifas. Cuando tú lo descargas, vas a encontrar cuál es el costo de las tarifas y lo vas a encontrar de acuerdo al año 2020, cuál es el costo. Entonces, por ejemplo, si tú puedes observar aquí cuántos son los costos de generación de septiembre, julio, todo aquí está implementado. Vamos a abrir, por ejemplo, este costo de generación del mes de septiembre. Cuando tú entras, te van a decir cuántos los costos de la generación de la electricidad bajo los contratos de tipo delegado, que son con los que la tiene hoy en día, que son los PIE, que ya platicamos, y son los contratos que la suma de las CFE más las PIEs. Pero tú te puedes dar cuenta que, por ejemplo, las plantas de ciclo combinado que genera la Comisión Federal de Electricidad, en septiembre valía más o menos 2.029 y en las plantas de ciclo combinado de las empresas PIE, que son las que le venden la electricidad, estaba en 969. Aquí podemos observar que los costos varían mucho en función de lo que cada una de las empresas están teniendo. Con esto que queremos comentar, y ya regresando a la presentación, es lo siguiente. Existen, como platicamos anteriormente, existen este tipo de tarifas que conocemos, residencial, negocio, industria, agrícola y servicio. Lo que quisimos hacer aquí en las siguientes hojas que están aquí es determinar los principales costos de la parte de las tarifas que se tienen a nivel nacional a lo largo de los años, y lo que pudimos observar que cuando vimos que las tarifas que estaban antes de la reforma energética, pueden ver cómo se estaba incrementando. Después de la reforma energética, bajó el costo de la electricidad de acuerdo al ajuste que se hizo, de acuerdo, reconociendo los costos, y esto que estamos viendo, este incremento está en función directamente proporcional a la inflación. Acuérdense que hoy en día una de las reglas fundamentales que se está teniendo para calcular los costos es que deben de mantenerse por debajo de la inflación observada, y esto lo que estamos observando es que el costo de la electricidad se ha incrementado en función del valor de la inflación, y donde la Comisión Federal de Electricidad junto con la Comisión Reguladora de Energía realizan estos ajustes en forma mensual. Por lo tanto, el costo de la electricidad sí ha aumentado en función de la inflación. Pero esto lo que tenemos que ver que son las tarifas a valores reales absolutos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago el cálculo y hago una normalización y el cálculo considera tomando la tarifa del año y calculando en función de la inflación acumulada al 2021, determinamos el valor del dinero suponiendo que fuera el valor presente del 2021? ¿Qué significa? Que el dinero del 2021, ¿cuánto costaría el dinero si yo lo tomo del 2022? ¿Cuánto me costaría la electricidad en función del costo del dinero del 2021? Y haciendo este cálculo y trayendo a lo que llamamos el valor presente neto del costo, observamos que la electricidad estaría demasiado cara en el 2002, empezaría a bajar, y a raíz de la reforma energética que se implementó, haciendo una normalización del costo, del valor del dinero en razón del 2021, podemos observar que bajó, y hoy en día estamos viendo un incremento de 1.28 en la parte residencial, y esto es porque la inflación ha estado por arriba del objetivo que tiene el Banco de México del 3%. Acuérdense que en este mes de septiembre y en la primera quincena de octubre está por arriba del 6% la inflación. Esto es cuanto a la parte residencial. Cuanto a la parte comercial, fíjense cómo están los datos. Fíjense, los comerciales comparado con la electricidad de doméstica es 1.28 y la comercial es de 3.74, es decir, casi el doble de lo que paga la parte comercial. Y lo vemos la normalización. Mire cómo se ha tenido este comportamiento.
Cuando vemos en la parte industrial, como son de alto consumo, se mantiene en 1.82 contra 1.82 y vemos cómo se ha mantenido también haciendo la normalización. Si se dan cuenta, como la industria son de alto consumo, la electricidad vale más barata comparada con la comercial. Y esto dependiendo mucho de la atención, cómo están siendo contratadas y cómo están los cálculos de la regulación. Entonces, cuando hacemos una comparación en donde dicen que pagan 1.10 pesos, 1.30, bueno, hay que sumarle el costo de la transmisión y distribución que en este momento no se está pagando por parte de los de alto gasto, y si hiciera serían aumentarle entre 25 hasta 35 centavos. Es decir, estaría más o menos con lo normalizado con el costo que está observándose en cuanto a la parte industrial. Pero no se puede comparar una de alto consumo con mandarlo a que se contrate bajo un suministro básico, porque automáticamente tendría que estar pagando tarifas DAC. En la parte industrial, como ustedes pueden observar, es lo que estábamos platicando. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues que cuando revisamos el balance financiero de la Comisión Federal de Electricidad, observamos que ellos tienen, como lo hemos explicado en el mercado, tienen el control del 76% del total generado y es lo que venden a los usuarios finales, como es lo que estamos viendo en este pastel. Resulta ser que en el segundo semestre, la parte industrial en sus ingresos representó casi el 60%, entre el 59 y el 60%, el doméstico entre el 22 y el 27% representan en lo que estamos observando nosotros hoy en día. Pero lo que hay que entender ahorita, que la Comisión Federal de Electricidad, su negocio está en la parte industrial y en la segundo lugar la parte doméstica, que está fluctuándose entre el 22 y el 27% y entre el 55 y el 60%. ¿Qué significa esto? Que hoy en día lo que la Comisión Federal de Electricidad está peleando es que muchos de los de alto consumo, como pueden ser las industrias, no pasen a los contratos que hoy tienen vigencia en función de las regulaciones y los acuerdos que en su momento dado, antes del 2018, la Comisión Reguladora de Energía emitió, y hoy en día está viendo que esta pérdida de mercado y este control no está en la generación, sino está en cuántos usuarios finales finalmente está teniendo. Esto lo podemos ver, lo que estamos explicando, que por ejemplo, los ingresos de subsidio que se tenían a junio de 2021 de 36,000 millones este año, y el año pasado fue de 9,000 porque tuvimos la pandemia, pero este año se está esperando que sean entre 70 y 80,000 millones de pesos lo que se le da, y estos subsidios son reconocidos. ¿Te acuerdas cuando te dan el apoyo gubernamental? Bueno, el apoyo gubernamental es este subsidio y a final de cuentas sale de nuestros impuestos, porque resulta ser que me lo descuentan, pero por el otro lado se viene cargando en alguna parte de los impuestos para darle el subsidio y equilibrar los costos de la electricidad que estén por debajo de la inflación en el sector doméstico, en donde le está pegando bastante este año, y esto es muy importante que hay que dejarlo bien en claro, es en el rubro de los combustibles, donde se han incrementado en 93,000 millones de pesos en la parte de los energéticos y 26,000 millones de acuerdo al último estado de resultados. Eso significa que la variación del costo de gas natural le está afectando directamente a la Comisión Federal de Electricidad, y ese incremento tendrá que dársele un subsidio para que no traslade este incremento de los costos del gas natural al usuario final, y esto conlleva en que se tiene que dar de alguna parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta cantidad de dinero. Esto es el costo del gas natural, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ese es el costo que se tenía en enero. Este es el problema que tuvimos en febrero del costo de promedio que se tuvo y observado en febrero de $32 y bajó a 3.23. En agosto está en 4.73, pero de a partir de septiembre en adelante está por arriba de los 5 pesos, y los pronósticos que se tienen de noviembre en adelante están de $6 hacia arriba. Esto lo que hay que dejar bien en claro, y esto para que lo tengas tú también en cuenta, es que los precios de la parte del gas natural dependen mucho de las variaciones. Yo les presento esta página, es de All Price Chart, en donde tú puedes identificar cuáles son los costos que se tienen por día de los commodities. Hay que recordar que nosotros dependemos del mercado de referencia de Estados Unidos, porque importamos más del 70% del gas natural. No podemos comparar los precios que se tienen en Europa, porque acuérdense que los mercados de gas natural, como se venden por medio de ductos, que es lo que se surte, son regionalizados. Ya cuando metes el gas natural licuado, ya depende
mucho el costo, pero siempre comparando la transferencia que se hace por medio de ductos, el gas natural licuado a veces está hasta 3, 4 veces del valor que si tú lo pudieras transportar por medio de ductos. Por lo tanto, si vemos el costo del gas natural, lo que se tiene en las proyecciones hoy en día es de 5.68 en el mercado en Estados Unidos, que es el precio de referencia y es, por lo tanto, a nosotros nos afecta. Imagínense en Europa. En Europa lo que estamos observando es que el precio del millar de BTU está en $30 comparados con los 5.681. Esto significa que en Europa, por eso estamos observando los incrementos que se tienen de cuanto al costo de la electricidad, que comparado con nosotros que estamos en el mercado en donde dependemos del costo del gas natural de Estados Unidos, estamos casi 5 veces más por debajo y por eso no vemos tales incrementos del costo de la electricidad que depende mucho de cómo está. Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, el costo en noviembre de la electricidad de gas natural en Europa en noviembre, y si se dan cuenta, se espera que a partir de abril, mayo, empiece a descender el costo cuando ya las temperaturas empiezan a descender. Regresando a la presentación y dejando bien en claro esto, cuando la gente escucho que hablan del mercado de España, hay que dejarles bien claro, y aquí está la página del mercado de España. En España hay dos tipos de mercado, el mercado regulado PVPC, que solo tienen 10.5 millones de usuarios, y el mercado libre de 17 millones de usuarios, donde hay cientos de tarifas para elegir y lo acuerdan estas tarifas en contratos y precios estables. El costo de generación ante esta crisis está derivado porque el 51% del recibo depende del precio del gas. Es decir, cuando vemos nuestros recibos aquí en México, imagínense que el costo de generación nos trasladaran el precio de Europa hacia nosotros. Entonces, el costo de generar, cuando vimos aquí en esta parte de los recibos, este costo de generación que nos costaría 72 pesos, imagínenselo, multiplíquelo por 5 veces, que es la diferencia que tenemos con Europa. Es decir, nuestra luz costaría mucho más comparado con Europa, referenciado a los precios que tenemos con los precios de referencia en Estados Unidos. Imagínense, entonces, este costo de la electricidad deberíamos estar pagando casi 94 por 5, estaríamos pagando 9 por 5, casi más de 700 pesos. Esto, imagínense cuánto subsidio tendría que dar el gobierno y de dónde tendría que salir ese subsidio y de algún programa o de alguna parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mantener esta tarifa. Es por eso que nosotros hoy tenemos una gran ventaja porque dependemos mucho de los costos que tienen en el mercado de Estados Unidos y recordemos que en Estados Unidos tienen una alta producción de gas natural y eso nos beneficia a nosotros, aunque vemos que ahorita el almacenamiento en Estados Unidos ha tenido ciertos problemas. Pero bueno, ya regresando a la parte de España, y si pueden entrar a la página que les acabo de mostrar, ustedes van a poder identificar, por ejemplo, en España. Esta es la página de España que ustedes pueden observar y esto es lo que tienen ellos de los costos que se están midiendo en cada momento. Ellos consumen más o menos un volumen de 29,000 megawatts por hora y en México estamos consumiendo alrededor de entre 38 y 40,000 y nosotros somos más de 120 millones de personas y allá no pasan de 30 millones de individuos. Por lo tanto, no podemos comparar. Y creo que lo importante aquí, si España tiene su problema, bueno, primero resolvamos nuestros propios problemas. Y cuando escucho que dicen también que en México, que en Europa está el alto precio el precio de la electricidad, bueno, en esta página que ustedes van a poder observar que está aquí van a ver en Vigo cuánto es el costo por ejemplo, en España, 226. Alemania está casi a la mitad, porque acuérdense que ahorita está el ducto que viene de Rusia y va a empezar a bombear gas natural. Y ya hicieron el empaquetamiento de un primer tramo del ducto. Y por lo tanto, Alemania ya tiene un costo de gas mucho más bajo. Y esto va a ayudar a todos los países que están aledaños, dependiendo de cómo esté la interrelación. Es por eso que vemos países que todavía no tienen una interconectividad con el ducto que va a mandar Rusia gas, no estamos viendo que los precios estén bajando. Por lo tanto, estos son los costos de la electricidad. Esto es lo que acabo de mencionar y lo que estamos platicando en la presentación que estamos viendo ahorita. Esto es importante dejar en claro que en Europa, como vimos, el precio del gas natural, el promedio está entre 25 y $30. En América
En la parte donde nosotros estamos con Canadá, Estados Unidos y México, el precio de referencia está entre los 5.50 y los $6 que ha estado fluctuando, y por lo tanto no hemos visto un incremento mayor. Imagínense, como les estaba comentando hace rato, si tuviéramos los mismos costos que en Europa, ¿cuánto nos estaría costando el recibo de la electricidad? Por lo tanto, esto no es una función de la administración si es baja o no sube, sino es un problema de mercado, y hoy en día tenemos este inconveniente. Bueno, resumiendo la presentación que estamos viendo en este momento, y sobre todo dejarlo bien en claro, esto que estamos platicando, y dejarlo ya textualizado en este momento, es que cuando tú veas tu recibo de luz, tengas en cuenta, dependiendo de la tarifa que tú tengas en tu casa, el costo. Hoy en día dependemos mucho de la transmisión y distribución donde está concentrado. Dependemos mucho de la generación de la electricidad, cómo se esté generando, y ante mayor costo de las materias primas, más complicado. Hoy el gas natural fluctúa entre 5.6 y entre 5 y 6 dólares el millar de BTU, cuando antes estaban por debajo de los 3 dólares. El combustóleo y todo lo que se refiere, por ejemplo, el carbón y todo lo del gas natural licuado, por ejemplo, han estado incrementándose. El combustóleo, sabemos que el petróleo crudo se ha incrementado, y esto también incrementa el costo de la generación de la electricidad. El carbón también se ha incrementado, y en forma proporcional también lo incrementa. Por lo tanto, hoy en día, como la generación de la electricidad en nuestro país es más del 60 al 70% con gas natural, bueno, tenemos dentro del margen controlado, y esto dependemos mucho de los apoyos gubernamentales que realicen en cada uno de estos tipos de tarifas. El problema, y creo que hay que dejarlo bien en claro, está en el transporte y es en la distribución y transmisión, en donde cada uno de los recibos en la parte doméstica, y hay que ver en los demás recibos que se están entregando a la parte comercial, industrial, que tienen contratado con la Comisión Federal de Electricidad, cuánto está saliendo el transporte. Es aquí donde creo que tenía el punto de inflexión. Espero que haya servido esta pequeña explicación de cuanto a los recibos y cómo se pueden cómo deben de leerse, cuáles son los rangos que tienes que tener tú en cuenta, y dejar en claro que el mercado hoy eléctrico no depende tanto del costo de la generación, sino que cuál es el costo final que el usuario tiene que pagar desde la generación, transmisión, distribución, suministro y comercialización, y sobre todo, en dado caso que tenga un apoyo gubernamental, establecer y dejar bien claro que depende mucho de cuánto la recaudación puede tener la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, y estar siempre monitoreando los costos de las materias primas, como por ejemplo el gas natural, que hoy dependemos mucho del mercado de Estados Unidos sobre su precio de referencia, en lugar que si estuviéramos comparando los precios con Europa. Les agradezco su atención y espero que esta presentación les haya servido, y les doy las gracias. Y por favor, puedan seguirme en mis redes en @economiahoy, y por favor darle compartir esta presentación para a todo el público que sea convenientes, y por favor suscríbanse al canal Energía sin Política. Les agradezco por su atención.